todos aquellos que están prendidos allí en la pantalla del Canal 7 de Salta, el canal del pueblo. Aquí comienza, señores, Detrás del Velo, un programa de interés general que lo que quiere hacer es aportar un granito de arena para tratar de mostrar la realidad salteña. Un saludo enorme para todos aquellos que nos están mirando en el Valle del Lerma, en los valles calchaquíes, en Orán, en Tartagal, en toda la provincia de Salta, como así también en cualquier parte y punto del país, gracias a la web www.canal7salta.com.ar. Mi nombre es Fabio Pérez, un gusto realmente estar aquí, pero no estoy solo porque mi compañero, el conductor, es el doctor Gustavo Ezequiel Gutiérrez. Buenas noches, Fabio, buenas noches, audiencia. Bueno, nuevamente nos encontramos otra vez esta nueva cita para correr el velo. Justamente el programa se llama Detrás del Velo. Vamos a intentar correr hoy el velo de algunos de los temas que son importantes en nuestra sociedad y, como dijo Fabio, llegamos a toda la provincia, a todo el territorio nacional y, por qué no decirlo, a todo el mundo a través de la internet. Quiero, sí, Fabio, hacer notar que estamos en vivo, son las 10, casi 15 de la noche, 22:15, así que creo que hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos 3 invitados realmente que creo que nos van a aportar muchísimo, muy enriquecedores y, por supuesto, inmediatamente vamos ya primero a los contactos, Fabio, creo. Me parece que sí, por supuesto que sí. Para eso tenemos a nuestra querida compañera Elizabeth Pisani. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo te va? Buenas noches, audiencia. Les recuerdo que pueden comunicarse a los teléfonos 154 63 68 03 vía SMS o WhatsApp, o a los teléfonos del canal 428 56 52 o al Facebook Detrás del Velo. Búscanos, déjanos tu mensaje, comunícate con nosotros. Bueno, ahí está aquellos que se quieran. Confían en nuestro programa. Ahora sí, Eli. Confían en en el programa, confían estas empresas y las organizaciones. Bueno, creo que hubo un fallo en los sponsors, pero ya vamos a volver en cualquier momento, señor director. En cualquier momento estamos volviendo. Lo que sí quiero dejar aclarado, que además el Detrás de Velo tiene un canal de YouTube, que prontamente vamos a poder subir los videos y cada uno de los programas y de las emisiones. Fabio, hasta que solucionemos el temita de las placas, yo quiero empezar a conocer y a correr el velo de nuestros invitados. Si me permitís. Por favor. Quiero vamos a empezar a la inversa de la vez pasada, vamos a empezar de izquierda a derecha, en mi caso. Vamos a presentarlo al doctor Matías Sanz Navamuel. El doctor Matías Sanz Navamuel es un abogado litigante, es además escritor y no sé si podemos decir que es, no sé si es poeta o es payador. Doctor, a ver, por favor, díganos si es poeta, payador. Bueno, buenas noches primero. Y si quieren que payemos algo, vamos a payar algo. Muy bien, pero ¿cómo la no? verdad que empezando a presentar por ahí es medio complicado. Por ahí tomando un día como ayer de elecciones, podríamos dar algo de esperanza, que dice: yo vivo en este mundo esperanzado de ver al hombre unido, ese es mi sueño. Si somos dos en este mismo oficio, de tener todo el tiempo y casi nada, busco en el hondo sentido de las cosas que están ahí, como escondiendo el alma. ¿Cuál es la razón de mi silencio cuando debo tal vez perder la calma? ¿No? Muy bien, bueno, acá no hay aplauso, pero en cualquier momento es un aplauso cerrado. Eso por ahí se puede vincular con el tema del título del programa, que es muy interesante esto de correr el velo. En derecho, correr el velo es una expresión netamente societaria que se hace referencia a las sociedades y también al derecho laboral, donde ejerce el doctor Gutiérrez. Y correr el velo es cuando tengo que ver detrás de una sociedad
comercial, quiénes son las personas que las mueven, como el caso conocido de Lázaro Báez y las empresas, ver quiénes están detrás. Esa teoría de correr el velo para saber quién está detrás nos sirve mucho, no solamente en el derecho, en una obra de teatro también, cuando sabemos y estamos viendo una ficción, si alguien está disfrazado, sabemos que está disfrazado, pero lo importante es que mientras estamos en una obra de teatro, quien la está representando nos está transportando a algún mundo en el cual nosotros percibimos cómo es la interpretación, pero sin dejar de reconocer que detrás hay un hombre, un actor que interpreta y que está haciendo un personaje. Esto en el derecho es esencial. La relación entre el derecho y el arte es clave. Qué interesante, ¿no? Eso que manifiesta, doctor, porque los que ejercemos el derecho sabemos lo que es correr el velo, pero además correr el velo implica tener la voluntad y la intención de correrlo. Porque evidentemente un velo es algo que está en apariencia ahí, pero alguien tiene que querer correrlo. Y ya vamos a volver sobre ese punto. El siguiente invitado, Fabio, por favor. Por supuesto que sí. Vamos a presentar a la licenciada Roxana Celeste Dip. Celeste también es apellido, eso recién me lo acaban de aclarar. Es un hermoso apellido, Celeste. Ella es presidenta de la Fundación Conciencia Social, también es directora de Salta el Mundo Educativo, coordinadora de la capacitación ATE y también profesora de la orquesta del Infanto Juvenil. Y podemos seguir nombrando más cargo que tiene la señora. Con ustedes, señores, Roxana Celeste Dip. ¿Qué tal, Rosana? Buenas noches, muchas gracias por la invitación al programa, realmente muy interesante y me quedé con las palabras tuyas, ¿no? Recién de lo que significa correr el velo y por ahí en el ballet, las que fuimos bailarina, entendemos también de que correr el velo es descubrir lo que hay atrás y las que capacitamos y tratamos de trabajar también con aquellas mujeres que pretendemos que se descubran, que aquellas personas también que están en situación de calle y que queremos que se redescubran y puedan volver a repensar su futuro. Entonces, en eso también me remitía el título del programa. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, licenciada, esperamos desarrollar varios y amplios temas, en particular algo que hoy nos inquieta a los salteños y a la nación en general, que es la violencia. Y si hablamos de eso, violencia de género. Y yo dejo una pregunta para el próximo bloque. ¿Violencia de género o violencia intergénero? Y esto lo vamos a poner en funcionamiento en el próximo bloque. Y si me permite, voy a presentar un amigo. Por favor. Un amigo personal y además un comunicador social que prácticamente no necesita presentación en Salta. Él es el señor Carlos Bonduri. Carlos Bonduri es un hombre de los medios, conocido, un hombre público, y que en este último tiempo se ha volcado a la docencia, ya a poder difundir, transmitir los conocimientos que ha adquirido durante muchos años de experiencia en los medios de comunicación. Carlos, muy buenas noches y desde ya muchas gracias personalmente por venir. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Pablo? Me quedo con las dos, lo de Matías y lo de Roxana. ¿Por qué no la danza de los 7 velos? Muy bien, ahí agarramos todo, ¿no? Es como poner un pincelazo a ese toque de magia que tenía esa bailarina oriental que bailaba con velos, y de alguna manera uno iba descubriendo cuando caía cada velo uno de los encantos que tenía aquella bailarina. Evidentemente el nombre es muy lindo, los felicito, realmente comparto con ellos dos lo que esta sociedad tiene tras del velo, porque hay dos sociedades. La sociedad que nos muestra y la sociedad que no nos muestra. Aquella sociedad que está para algunos y la sociedad que detrás del velo está para otros. Todo está velado en este mundo. Tenemos el corazón partido, como decía el gallego Sainz. Tengo el corazón partido. Vamos a hablar de violencia, de interviolencia, intergénero, no sé, no te entendí bien el concepto, pero también hay un velo profundo que venimos trayendo nuestras generaciones por esta escala de valores, supuesta escala de valores que ya ha caído, no tenemos escala de valores en este mundo. Personalmente pienso que ya no la tenemos, porque el sistema no nos deja crear ninguna escala de valores.
Pero detrás de este velo que están queriendo crear ustedes, Gustavo y Pablo, o descubrir este velo, uno tendría que decirse las cosas como son. Y que de estos dos temas que pueden surgir acá, hay una profunda crisis moral terrible, no de nuestro país, a nivel planetario. Entonces, de eso me gustaría que podamos tocar un poquitito también, de este corazón partido entre o ser o no ser, como decía Shakespeare, ¿no? Sería para profundizar un poquito. Vamos a verlo. Gracias por la invitación. Muy interesante el tema, por supuesto que sí, y lo vamos a tocar, y lo va a tocar usted, Carlos. Así que en el próximo bloque, lógicamente que vamos a seguir charlando de esto. ¿Qué te parece si mandamos nuevamente las vías de comunicación? Sí, para cómo que no. podamos... Elizabeth, las vías de comunicación, por favor. Sí, te recuerdo que te podés comunicar vía SMS o vía WhatsApp al 0387-154-63-6803 o a los teléfonos del canal 428-5652. Comunicate detrás del velo, déjanos tu mensaje, tu inquietud y después del corte respondemos. Si este nudo tratas de desatar, velo, 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 detrás del velo. Si este nudo tratas de desatar, velo, 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 detrás del velo. Fin de espacio publicitario. Si este nudo tratas de desatar, velo, 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 detrás del velo. Si este nudo tratas de desatar, velo, 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 detrás del velo. Bien, ya estamos en el segundo bloque de esto que es Detrás del Velo. Recién tuvimos una agradable charla con nuestros invitados, donde, bueno, reconocieron el gran esfuerzo que hicimos nosotros por poner ese nombre Detrás del Velo. Realmente, Gustavo, fue bastante... Nos juntamos muchísimos días para ver qué nombre le íbamos a poner y buscamos y buscamos. Habían muchos nombres, ¿no?, que queríamos ponerle para que cause esa sensación de que ustedes se puedan identificar con el programa. Lo que jamás pensé es que íbamos a ingresar con una payada de entrada, pero creo que la vamos a incorporar para la intro Sí, eso del estaba... próximo programa. Me parece que ahí vamos a tener que dejar grabado. Ahí tenemos una intro, ¿eh? Sí, ahí y ahí tenemos otra, un avance. Exactamente. Creo que Eli tiene que decirnos algo. Sí, Javier. por supuesto, son los sponsors, aquellos que lógicamente confían en nosotros. Elizabeth. Sí, por supuesto, le cuento a toda la audiencia que detrás del velo tiene los siguientes sponsors. Empresas y organizaciones confían en este programa. Confían en nosotros. Fundación Nuevo Milenio. Capacitación docente con puntaje y resolución ministerial. Carreras: técnico en cuidado de niños, estimulación temprana, maestra preescolar, bibliotecología, gestión jurídica y contable. 431-7565, General Güemes 514. Escuela de Pastelería del Sindicato de Pasteleros de Salta. Formación profesional en la elaboración de productos de pastelería, pizzería, heladería, sanguchería, productos para celíacos, instalaciones e instructores de primer nivel. 432-0502, San Juan 375. Estudio Gutiérrez Abogados. Despidos, accidentes de trabajo, acoso laboral, accidentes de tránsito, indemnizaciones, sucesorios, prescripciones adquisitivas. Trabajamos en la defensa de sus intereses. 431-7565, General Güemes 514. Edén Chocolates, chocolatería, bombonería fina y artesanal para regalería, festejos, mesas dulces. Consulta al 0387-154-125631 o en Facebook como Edén Chocolates. Muy bien, en el primer bloque presentamos ya a nuestros invitados. Ellos son la licenciada Roxana Celeste Dip. También está con nosotros el abogado Matías Sáenz Navamuel.
y también, por supuesto, quien no conoce a Carlos Bonduri. Así que ellos tres enseguida van a estar charlando con nosotros. Pero ahora sí, ya empezaron a llegar algunos mensajes. Elizabeth, por favor, ¿nos puede decir qué es lo que piensa el pueblo de Salta? Sí, por supuesto. Además de mensajes, tenemos una llamada, bueno, tuvimos en el corte una llamada para el señor Carlos Bonduri. Rubén Segura le manda saludos y que lo extraña mucho en televisión. Bueno. También le dejaron una pregunta, que por qué ya no está en televisión. Así que lo vamos a dejar para ¿Qué dentro de un pregunta? ratito. También tengo una para la licenciada Dip. La pregunta que le hace Sonia es si alcanza para la calidad educativa solo la infraestructura. Ajá. Bueno, en realidad, ¿puedo contestar? Por supuesto que sí. A ver, pero previo, licenciada, creo que hay un mensajito más, Sí, ¿puede ser? un Y ya mensajito más. A ver. Sí, para el doctor Sáenz. Sonia también nos dice, para el doctor Sáenz, ¿por qué tardan tanto la demora de los juicios? Ah, qué tema ese también. Vamos desgranando uno por uno, y ya que están los caballeros, seguramente le van a permitir a la licenciada que conteste la primera pregunta que quedó del aire. ¿Cómo no? Bueno, con respecto a lo que es calidad educativa, ¿no? Es una palabra que tiene mucho marketing, ¿no? Es como un eslogan que lo usan todos, lo utilizan todos, y lo vimos en todos los candidatos a gobernador han utilizado en sus plataformas hablar de calidad educativa. Dentro de esas calidad educativa, entendieron algunos que era arreglar las instituciones educativas, otros entendieron que era hacer jornadas extendidas, una propuesta bastante irresponsable sabiendo de que no tenemos infraestructura para los chicos de salas de 4. También entendieron que calidad educativa era repartir netbook y decir vamos a repartir más netbook, cuando en realidad eso no nos acerca al analfabetismo tecnológico que tenemos hoy en día. Entonces, de repente, calidad es mucho más amplio que hablar de ciertos parámetros que son con los que se estuvieron manejando los candidatos. Y ustedes hablaban de responsabilidad también. Yo creo que la responsabilidad en el discurso es algo tan importante, porque lamentablemente confunden a toda una sociedad y le hacen creer que ciertos léxicos tienen que ver con esta calidad, y la calidad es algo mucho más amplio, es poder llegar a todos los chicos, es poder tener hoy por hoy cero analfabetismo real, porque recordemos que cuando hablaron de que habían terminado con el analfabetismo en algunas zonas, hoy por hoy el hecho de saber leer y escribir no quiere decir que uno deje de ser analfabeto. Es mucho más amplio el concepto de analfabetismo hoy, en estos días, y ahí entroncamos con el alfabetismo o analfabetismo digital. Exactamente. Seguramente. Importantísimo lo que dice licenciada. Yo me voy a quedar con unos conceptos para volver en un rato. Y me interesa también que el doctor Sanz, entroncando con la respuesta, quiero aclarar, es Sanz, no Sáenz. Sáenz es el que salió intendente, es el doctor Sanz Navamuel. Que nos comente un poco, entroncando con el mensaje de Eli, la demora en los juicios. Hoy por hoy, doctor, ¿cuál es la responsabilidad de los operadores del Poder Judicial, llámese abogados, magistrados, fiscales, en relación a la sociedad en su conjunto, desde su mirada? Primero, entrocando la pregunta, creo que hay que introducirla desde este ángulo. Cuando hablamos de cuestiones de patrimonio, de bienes, nosotros usamos una máxima, que es que el tiempo que pasa, el patrimonio huye. Cuando nos toca analizar una cuestión penal, para que se entienda como el tema del caso Nisman, por ejemplo, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Estas dos afirmaciones, que una se refiere a lo penal, la otra a lo civil, los abogados y operadores jurídicos, ¿qué hacen? Que el tiempo pase. Mientras el tiempo pasa, la verdad huye, se va. Es mucho más difícil correr el velo. Y en lo patrimonial, el patrimonio, los bienes, se van. Ahí es una idea
inicial de por qué demoran los juicios. La segunda cuestión tiene que ver con algo de lo que Bonduri nos hablará, que es la oralidad. Si el proceso fuera oral y los jueces se animaran todos los días dedicando 2 horas de despacho a recibir no a los operadores jurídicos, a los justiciables, o sea, a los ciudadanos, y en función de tener que administrar justicia, darle a cada uno lo suyo, recibieran a cada persona a la que le van a brindar una solución, tendríamos en forma muy inmediata que en el cara a cara y dentro de esa oralidad, donde es muy difícil engañar, porque esto es algo que nos pasa a todos en las relaciones interpersonales, de modo que si un operador jurídico, como es un juez, recibiera no al operador jurídico que se puede llamar abogado, contador, fiscal, sino que recibiera directamente a la persona a favor o en contra de quien tiene que administrar y tomar una decisión, esa oralidad nos permitiría que el juicio sea más rápido. Ahora, ¿qué ocurre? Algo que seguramente nos va a aclarar mucho la labor docente de Bonduri. Una persona, para poder hablar en público, tiene que tener mucha seguridad en el modo de hacerlo, de hablar, un dominio de la cultura, y ese dominio hace que entre los operadores jurídicos, cuando el proceso se transforma en oral, hay muy pocos que puedan hablar. ¿Por qué? Porque hace falta poder de síntesis. Entonces, cuando lo mismo que los tiempos tiranos en televisión, cuando un juez le dice tiene la palabra y ha transcurrido un proceso como los procesos laborales o los penales, donde están un poco más oralizados, uno tiene que hacer una síntesis en pocos minutos, en 5 minutos o en 10. Y esa síntesis solamente la hace alguien que tiene cultura, no alguien que ha leído un expediente o maneja un articulado. Entonces, esta falta de relación que existe en la docencia entre la oratoria, la oralidad, la cultura y la formación, por ejemplo, en la currícula nuestra, donde nosotros nos hemos recibido sin tener a un docente como la profesión que ha tenido Carlos, es sumamente importante. Y diría que es esencial, porque la persona que puede lograr incluso escribir en una carilla, escribir algo es la persona que da en el clavo. En el campo decimos que va como cuchillo al caracú. O sea, ¿cómo hacemos para llegar a la esencia de algo? Y solamente fíjese, la doctor, pueden hacer pocas personas. Y fíjese, doctor, que cómo todo se relaciona, porque hablaba la licenciada de la cultura, porque el alfabetismo es la base de la cultura. Sin alfabetización no hay cultura posible. Fabio, a ver si creo que el pie para Carlos Bonduri era importante y sí. hacerle recordar el mensajito. Justamente se estaba acordando a alguien que lo conoce, al señor Carlos Bonduri, que lo veía muchísimo en los medios. Sabemos que es una persona que estuvo y trabajó muchísimo en los medios, sigue trabajando también desde parte de la docencia. ¿Quién no quisiera estudiar con Carlos Bonduri? Por supuesto que sí, pero muchas veces, bueno, uno pierde el ojo, no sabe por dónde se encuentra Carlos Bonduri, así que se lo vamos a preguntar justamente a él. Carlos, respondiéndole a su amigo, pero también a nosotros, ¿qué es lo que está haciendo hoy Carlos Bonduri? Son decisiones de la vida. Pero yo quiero redondear esto antes de ir a la respuesta para esa pregunta que me hiciste. Estaba pensando lo que decía Matías, ¿no? Si Rey Salomón hubiera tenido la justicia o el mecanismo de la justicia argentina, hubiera tratado de cortar el chico a los 18 años más o menos. Hubiera pasado. Más o menos. Es que es verdad, es terrible, ¿no? Cómo de pronto esos mecanismos burocráticos son cada vez
más trabante de toda una flexibilidad que necesita la sociedad. Y por otro lado, voy a tomar tus conceptos como me pego en esto, también corramos el velo en algo, y usted va a compartir conmigo en esto. Hay dos educaciones, para los que tienen plata y para los que no tienen plata. El Estado no se hace cargo de lo que tiene que hacer. La educación que tenemos no sirve. No sirve absolutamente para nada. No insertamos al ser humano en los valores que tiene que tener la sociedad. Dar un montón de conocimientos enciclopédicos no lleva necesariamente a la formación de una persona. No los estamos formando como personas, en una cultura general, en valores verdaderamente importantes para el desarrollo de esa persona a futuro. Claro, ¿qué es educación? Un poco lo acaba de decir acá la licenciada. Vamos a hacer más escuelas, vamos a hacer... No se trata de más escuelas, se trata del contenido. Ya Alvin Toffler no hace mucho escribió este libro, 20 años yo creo que es, 20 años. Alvin Toffler escribió la tercera ola. Nosotros ya vamos por la cuarta, nosotros no llegamos todavía a tirar, a llegar a la playa de agua, la primera. Sí. Entonces, ¿cómo podemos pensar que vamos a crecer como pueblo si la educación que brindamos no sirve? Escúcheme, la escuela primaria medianamente cumple con los objetivos con dar las 4 operaciones básicas, alguna formación general y una lectoescritura adecuada. Bien, la secundaria no sirve absolutamente para nada. Permíteme que le diga, no sé, la mayor capitalización de edad, de potencialidad del ser humano está dado en la escuela secundaria. Un chico sale de la escuela secundaria sin saber hacer un poroto, nada. Perdone que sea franco. No sirve, no tiene. Hoy el chico necesita tener un oficio, saber trabajar, saber insertarse en algo. No está capacitado ni para insertarse, ni para hablar en público, ni nada por el estilo. Y para rematar un poco lo que decía el doctor aquí, ¿por qué no corremos el velo también del estudiante universitario? ¿Qué tema, Carlos? Doy clase de oratoria a muchos chicos, o abogados o ya casi abogados, o que le faltan 2 materias, contadores, licenciados, arquitectos. La anorexia verbal de nuestro pueblo es terrible. Nunca vamos a tener esos hermosos abogados que pintan las series norteamericanas, que con unos debates filosóficos extraordinarios, porque no hay una formación a ese nivel. No la tenemos, ni se promueve esa formación, ni se la está promoviendo. Entonces, un contenido curricular que nos va a llevar a transformar la educación, que va a transformar el país, va a crear una clase intelectual totalmente distinta. Mientras nosotros mantengamos el concepto, como dijo Rosana, de que dar mejor educación es tener una escuela más grande, más bonita, no pasa por ahí. Docentes mejor preparados. Tantas charlas o convenios durante el año, ¿cómo se llama esto? Mañana no vayan chicos porque tienen jornada pedagógica. Discúlpeme, no voy a hacer una opinión sobre eso, no cambia el contenido de lo que estamos dando. Ahora, Carlos, ¿cuál es? Y esto para el panel, sí, a mí me... Quiero ser duro, Gustavo, porque de pronto tenemos que despertar. Es que hay que ser franco, no hay que ser absolutamente franco, porque si no, no corremos el velo de absolutamente nada y nos quedamos en los discursos cassettes, que no nos sirve a nadie, por lo menos a nosotros no nos interesa el discurso cassette. Pero ahora yo le hago una pregunta al panel, a los 3, y por favor quiero una respuesta franca de los 3. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros en esta crisis? Porque ya hemos hablado de que hay una crisis de operadores jurídicos y del sistema jurídico, hablamos de una crisis en el sistema educativo, hablamos de una crisis moral, Carlos, y de una anorexia verbal, que es un término que voy a adoptar a partir de ahora. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno? Ya sabemos, ¿no es cierto? La queja está, el reclamo está y está bien fundado. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros, ciudadanos, individual? Para que, obviamente, no va a cambiar, porque una golondrina no hace verano, pero puede anunciarlo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? El que quiera comenzar a responder. Creo que comenzaría diciéndole que hay un autor que se llama Sergio Sinai. Este autor tiene un libro que es interesante referirlo, no ahora, pero en el eje de este tema, se llama Elogio de la Responsabilidad, ese libro. Pero tiene otro libro que da respuesta a esta situación, a este tema, a este interrogante, que se llama El apagón moral. En ese libro hay una hoja, una carilla, que sintetiza cuál es
la base y la solución de la corrupción, por lo menos en nuestro país. Y la centraliza diciendo de que cada uno de nosotros somos los que tenemos la solución de la corrupción de lo que ocurre en el país en el que vivimos. Y sintetiza en esa carilla diciendo de que todos los días cada uno de los ciudadanos celebramos un contrato que todos los días lo refrendamos, y el contrato dice, palabras más, palabras menos, que yo me comprometo a tolerar día a día actos de corrupción que cada persona practique delante mío, en tanto y en cuanto me garanticen a mí pequeños actos también de corrupción y atajos. Cumplido esto y firmado todos los días, dice, de las consecuencias nos hagamos cargo. Para graficarlo esto, a ver, si yo no uso un cinturón de seguridad, primero es un acto de irresponsabilidad claro. Y si existe una multa para esa situación, yo estoy cometiendo un acto de corrupción. ¿Y por qué? Porque después yo voy a pretender quejarme de un presidente que delante mío está robando, pero resulta que el presidente ese es la muestra mía. Entonces, si yo todos los días celebro este contrato y cuando viene el oficial y me dice por qué no tengo yo el puesto, el cinturón de seguridad, y en la medida de eso quiero un pequeño atajo y no cumplir, de las consecuencias me tengo que hacer cargo. Entonces, hay otro libro de Marcos Aguini que adentro marca una sola palabra que dice que con la palabra argentinos se puede escribir ignorantes, sí. Y esto es, o sea, ahí hay una ignorancia cuando yo no uso un cinturón o paso en rojo. Sí, sí. Esto en ciudadanos formados con otra cultura no existe. Entonces ahora, la responsabilidad propia es del 100% porque el cambio comienza por ahí. Comienza por ahí, por el hombre en el espejo, como decía Michael Jackson. Tenía un tema que se llamaba El hombre en el espejo, y voy a comenzar por el hombre en el espejo, decía. Licenciada, la responsabilidad del educador. Bueno, yo recién me planteaba cuando te escuchaba con la naturalización de los actos, ¿no? Y cómo vamos naturalizando todo esto y de repente ya nada nos llama la atención. Hay un libro muy interesante que se llama De Sarmiento a los Simpson, y es cómo en realidad la educación ha ido modificándose y cómo todos hemos ido acostumbrándonos a esta modificación, y hoy por hoy, ¿qué pasa con nuestra docencia? Que cada vez que hay una paritaria solamente se preocupa por ver cuánto va a ganar, en lugar de replantearse cuestiones como las que hablaba Carlos recién, con respecto, por ejemplo, a qué ciudadano quiero formar. ¿Por qué y para qué lo quiero formar? Porque seguramente cuando se plantee esto, la docencia, y despierte de esto, se va a poder ver que se va a cambiar todos los planes educativos, no solamente de un primario, un secundario, sino también un terciario, un universitario, una formación más dinámica y distinta y que responda un poco a la demanda, ¿no? Lo que vemos constantemente es esto, que la educación va por un lado, las necesidades van por otro, y la demanda social va por otro. Y en las universidades lo vemos constantemente cuando la oferta educativa no tiene nada que ver con lo que realmente se necesita. Entonces tenemos chicos que se reciben constantemente y que después no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque jamás la educación se replanteó desde esta demanda. Entonces yo creo que lo que nos falta, y lo que nos falta es un poco de responsabilidad de replantearnos esto. ¿A quién queremos formar? ¿Por qué y para qué? Y desde ahí seguramente vamos a comprometernos más, y no solamente replantear un salario, sino también replantear cuestiones de fondo educativo que son cada vez más necesarias. Y eso ya tendría que nacer, ¿no es cierto?, de cada docente. Recién hablábamos y usted decía, ¿no?, de replantearse una acción propia de cada uno de ellos. Ahora, pareciera ser como que también los docentes ya empezaron a tener una cierta formación en donde no están estos tipos de valores en primer lugar, porque si yo ahora me pongo a comparar
a usted, señora, que está hablando con nosotros, con aquellos que salen a la calle a pedir por más dinero, por un salario más digno, que también tienen sus razones, por supuesto. Ahora, ¿qué los motiva a ello y qué los motiva a usted a decir ciertas cosas, ¿no es cierto? No hay algo, yo no pienso que usted está en contra de los docentes ni nada, No. sino simplemente este es un velo que estamos tratando de correrlo para ver qué es lo que hay atrás de la realidad. La realidad muestra de que los docentes, muchos de ellos son muy jóvenes, que también estuvieron en la secundaria, en la primaria, y que lógicamente muchas de estas cosas no se están viendo, tampoco desde la docencia, para que ellos puedan luego llevarlo a los alumnos. Y como para darle pie al señor Carlos Bonduri, que él también es docente, ¿cómo ve esto, el tema de la docencia? Ya él también, palpándolo, depende de los consejos que le dé usted a sus alumnos y demás. Entiendo. Todo eso. Estaba escuchando atentamente, un poco para no complementar, sino me gatilló lo que dijo Matías, algo muy interesante, de la corrupción. ¿Cómo no podemos rajar las vestiduras con el tema de la corrupción? Esta connivencia que tenemos con respecto a la corrupción, por un lado. Pero esta es una connivencia internacional. Porque los fondos que se roba esa figura, ese político, ese empresario que deriva fondos hacia otro lado, va a un paraíso fiscal. Ese paraíso fiscal tiene nombre y apellido de esta gente y no es capaz. Todo el mundo connive en proteger esa plata que perteneció a una nación, a un pueblo, privando de salud, privando de educación, privando de todo. No hay presupuesto. Están los paraísos fiscales, esa plata. Esa plata tendría, la moralidad del mundo tendría que crear leyes que prohíban ese tipo de cosas para evitar y partir de allí. Para decir, ¿de quién es la plata que está depositando usted? Claro, los grandes bancos no le importa. Hay una cierta clase que trabaja en función de eso. Las grandes universidades del mundo forman profesionales para crear esos paraísos fiscales y para crear las leyes que sustentan esos paraísos fiscales. Ahora, Carlos, Sí, perdóname, termino con esto, porque mira, Matías también sale saliendo la vaina por aportar lo suyo. Qué interesante cuando uno lo mira desde el punto de vista del fracaso de esta civilización. Vos sabés que, una pequeña anécdota, creo que hablábamos de la juventud en una de los cursos que tenía, y todos hacían campo orégano de la juventud, que la juventud no sirve, que ya no tiene oportunidades, que no se preocupa. Y había un chico de 16 años que cuando le quise pasar el micrófono me dijo, no, profe, yo ahora no. Al final, cuando terminó la charla, me dice, ¿puedo hablar? Sí, podés hablar. Juan, todavía me acuerdo que te llamaba, te mando un beso si me estás viendo. Y se paró y dijo, estoy cansado de cargar con la mochila del fracaso. Tengo escasamente 16 años, profesor. Ni siquiera tuve tiempo de fracasar. Si alguien ha fracasado, es su generación, profesor, no nosotros. Tiene razón. Tiene razón. ¿Cómo podemos hablar de un fracaso de un chico de 16, 18, 9 años? Matías te da de vuelta, Rosana, también sobre este concepto, porque es triste que eso se plantee. Carlos, Matías, si me permiten, yo para redondear y ya le paso al doctor, porque está muy lindo el debate y me gusta que haya un intercambio sin necesidad de que venga de conductor al invitado. Pero aparte, Carlos, de esto, sabemos lo de los paraísos fiscales, sabemos de la responsabilidad del sistema. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad individual, Carlos? Porque lo que dijo el doctor... Votar bien, Gustavo. Lo que dijo el doctor es importante, pero aparte de votar... la cosa de otra manera. Aparte de votar, Carlos, porque lo que dice el doctor es importante. Yo voy por la calle, voy sin cinturón, por dar el ejemplo y seguir con el ejemplo. Entonces viene el policía de tránsito, aquí ya uno ya de entrada dice, vienen los sobros. Excelente el ejemplo que puso Matías, porque es verdad. Ahí va, y ahí termina. Entonces digo, y sí, bueno, lo que pasa es que yo me duele, me pica acá, entonces tengo una alergia al cinturón. ¿Y usted qué necesita? A lo mejor necesita 100 pesitos para este fin de semana. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad individual, Carlos, nuestra? ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano, de uno, ya no hablemos del otro? Despertar. Nada de lo que nos cuentan es verdad. Nada de lo que nos dicen los medios de comunicación es cierto. Absolutamente no. Hay una información absolutamente manejada, controlada, y hay una educación para ricos y una educación para pobres. Hay una formación de un liderazgo que va a manejar el mundo. La novela 1984, creo, de... Orwell. ¿Quién es cosa? Orwell. De Orwell. Se ya la pintó. Ahí está la sociedad. Tenemos el soma, que todo el mundo está drogado.
La gente va a la droga porque se acabaron las expectativas de vida, los sueños se acabaron. Entonces, se acabaron porque hasta los sueños están manejados. Bien, Pero ahora, Carlos, por eso doctor, nos desvía del tema. Nos desvía del tema. Si yo miro internacionalmente la cuestión que si es cierto que existen paraísos fiscales y el manejo en la comunicación, el manejo de los fondos, pero si yo no pongo el eje en lo que yo puedo hacer, de hecho, como una primera, como un común denominador que tenemos nosotros tres, estamos en distintos roles dando. ¿Por qué estamos dando? Desde la docencia, desde una fundación. Entonces, porque primero nos hemos formado o hemos hecho una determinada experiencia y esa experiencia nos pone como primer lugar que tenemos las ganas de dejarle en otro una huella de aprendizaje significativo, como primera cuestión. La segunda, los hombres buenos, dijo alguien. Entonces, no quiero claro, caer en eso, pero... Entonces, la segunda cuestión que yo referiría es traer esta idea que la marca un grupo que se llama Arbolito, que canta, y ellos hablan este grupo Arbolito hablan de cómo se mata un elefante, y lo matan los mosquitos. Dice, ¿cómo hacen los mosquitos para matar el elefante? Anidan en el lomo del elefante, lo empiezan a picar, lo envenenan, y en una canción que ellos hacen dice, el mosquito picó, picó, ahí comienza la revolución. Hay que aclarar que la revolución no es ni de derecha ni de izquierda. La revolución es un cambio en el cual podemos ahí referir a ese chico, Juan, de 16 años, que él puede generar una revolución bien entendida, en donde él puede generar un cambio, y de hecho, nuestra generación fracasó, está claramente, pero en el germen de ese joven está la posibilidad de que él genere una revolución, un cambio. Y ese cambio es individual, no internacional, porque si yo delego la responsabilidad en mi gobernante, en mi concejal, etcétera, obvio que ni mi concejal, ni mi diputado, ni mi senador, ni mi gobernador, y llego hasta el Papa, ninguno de ellos me va a solucionar lo que yo puedo cambiar en un pequeño grano de arena. Ahí, como dice este grupo, ahí comienza la revolución, y de hecho cada uno de los que formamos la sociedad y que somos personas de buena voluntad, somos los que generamos un pequeño cambio. Doctor, eso es lo válido. Me parece importantísimo lo que estamos diciendo, pero yo, y volviendo a lo que dije, y no me quiero ir sin hablar con la licenciada de este tema, dije violencia de género o intergénero, y a Carlos le dice, no entendí mucho el concepto, porque la violencia de género me suena a mí en particular como una violencia que viene del propio género, por el género mismo, como intrínseco al género. Y yo creo que hay, yo en particular, una violencia intergénero, porque la violencia, licenciada, como yo la veo, si bien podemos hacer foco en la violencia varón hacia mujer, también está el sentido inverso. Sobre todo en un tipo de violencia que hoy lo vemos a diario y en tribunales, el doctor no me va a dejar mentir, muchas mujeres no permiten ver a sus hijos, no permiten que los padres vean a sus hijos. Es también una violencia. Entonces, entroncando con todo esto, ¿cuál es la responsabilidad del género? En realidad, a ver, la cuestión del derecho, ¿no? De comenzar a pensar de que porque somos mujeres tenemos el derecho a de repente decir, nosotras somos las que sufrimos violencia de género. Hace 2 años atrás, recordemos de una mujer que en realidad abusaba de su hijo para poderlo acusar al esposo, ¿no? Y después nos dijeron y nos corrigieron a todos los que hablábamos de que también era violencia de género, nos dijeron, esto es violencia doméstica, como si llamarle de otra manera cambiara el tipo de violencia, ¿no? Y yo creo que también hay que enfocarse en qué es violencia, porque
porque de repente la persona que nos esté mirando va a decir, bueno, a lo mejor agredir verbalmente o a lo mejor un golpe tiene que ver con violencia. Ignorar es violencia. Y también lo vemos en la violencia laboral, ¿no? Cuando de repente contratan a alguien y porque no les cae bien, no le explican cuál es el rol que va a cumplir, cómo tiene que hacer las cosas, y después vienen las sanciones y la persona se termina sintiendo tan mal y tan degradada por este tipo de violencia que ejercieron con ellos. Entonces, creo que tenemos que ampliar lo que tiene que ver con violencia y no creer que es exclusivo de la mujer. Las mujeres también ejercen violencia, también somos violentas, y esto también lo vemos en las instituciones educativas. Lo tenemos que reconocer, en las instituciones educativas lo vemos a diario, ¿no? Donde en realidad vamos a acusar a un docente porque no queremos que nuestros hijos se estrese. Claro. Como si en realidad que se estresara no, estuviera mal. Me he hecho acordar algo, ¿no? Ya que está, me he hecho acordar. Dice que los norteamericanos le pusieron nombre a los tifones, a los huracanes de mujer, pero dice que cuando llegan son cálidas y húmedas y cuando se van te llevan la casa y el auto. Entonces... Vale, sí, sí. ¿Y por qué Eso dice que cuando uno se casa es puro arroz y después todo paella. ¿Pero por qué esto? Porque la legislación norteamericana ante un caso de divorcio es tan absolutamente parcial con respecto a la mujer que el tipo queda en la calle, no tiene derecho a nada. Si detrás de hay que proteger a la mujer, se la llevó a tal límite a la justicia que el hombre quedó desnudo, no tiene a los hijos, no tiene la casa, no tiene nada, quedó desprotegido de la ley también. Hay que empezar a mirar para el otro lado. Para emparejarla. Hay que emparejarla. Hay algo que yo le pondría una cuota de humor. Eso, ¿no? Por supuesto que yo le pondría una está cuota... pero muy agradable la charla. Recién nos acaban de decir que tenemos que ir a un corte, pero queremos que esto lo sigamos charlando. Me gusta mucho ya estamos el tema. encarnizados, Sí, Fabio. yo creo que acá Ahora ya nos ya vamos. Bien, vamos a la pausa. No, nos indica que sigamos. Sí, está muy buena la charla. Yo le voy a dar una el cuota minuto de... a minuto nos indica que sigamos. El doctor iba a hacer acá una humorada ahí. Yo le voy a dar una cuota de humor en relación a algo que es importante respecto a las mujeres, y que cuando uno mira la vida de los animales, uno aprende bastante. Sí. Un animalito que nos enseña mucho respecto de cómo funcionan las mujeres es el suri. El suri, que en el sur es el ñandú, en Bolivia le dicen el pillo, es un ave que tiene una característica. Le permite al macho, la hembra le permite al macho, que tenga 6 o 7 hembras a la vez. Entonces le dicen machazo al suri macho. Pero resulta que la que manda es la hembra. Ajá. Y la hembra, cuando deja la huella, la deja marcando el talón porque camina tranquila. Y el macho, que tendrá 6 o 7 hembras, está siempre estresado y solamente camina con unas pequeñas escarbadas, así porque tiene que atenderla a las 7 hembras, tiene que empollar además todos los huevos y además tiene que atenderla a la hembra. Con lo cual las mujeres mandan, y esa es una de las razones por las cuales en promedio los hombres nos morimos 15 años antes que las mujeres. Es verdad. Entonces, esto tiene relación a esto, porque cuando se ejerce una cuestión de violencia y demás, hay que ver quién manda. Y mandan las mujeres. No mandamos nosotros. No siempre. Yo por ahí quiero marcar por ahí. Sí, yo por ahí quiero marcar de que hay muchas mujeres que sufren violencia de género, mujeres que en realidad son profesionales y por eso mismo y por un estatus social no se animan a hablar. Licenciada, si me permite, mujeres que sufren violencia de otras mujeres. De otras mujeres, sí, porque muchos muchas casos. veces Pero también he visto muchos hombres que no hablan, ¿no? Y no se animan a hablar delante de la mujer. O sea, es un caso donde hay que pedir la exclusión o la prohibición de acercamiento al revés. Hay que pedirla de que la mujer no se acerque al hombre. Y uno dice, no, pero esto no sería... Habíamos sido bravas, ¿no? Se da bastante. Entonces, en realidad, es una cuestión para aprender entre ambos géneros. Gustavo, con respecto a la violencia que ejercen las mujeres unas con otras, muchas veces cuando una mujer está sufriendo violencia, hay otra que le dice, ¿y qué le hiciste para provocarlo? Usted se está refiriendo a Mirta Entonces, Legrand. algo habrás hecho, ¿no? Entonces, ¿qué le hiciste? Porque por algo reaccionó así.
Eso sí, ¿no? Esa familia que defiende al hombre no quiere que se lo devolvamos, ¿no? No vaya a ser cosa que tengan que volverlo a tener en casa. Pero en realidad sí, es esta cuestión de que por ahí entre las mismas mujeres se ejerce este tipo de violencia, y yo creo que también tenemos que crear conciencia en esas mujeres como para entender que una persona que está sufriendo violencia, ya sea hombre o mujer, es muy difícil que salga de esto, y les voy a explicar en breves palabras por qué. Porque la violencia comienza con esta cuestión de degradar al otro, de hacerlo sentir inferior, de hacerlo sentir que si no me tiene a mí al lado no tendría a nadie. Este aislamiento que se da con respecto a la familia y a los amigos, de manera tal que ya sea ese hombre o esa mujer no tiene a quién recurrir y se siente tan mal que realmente no lo puede verbalizar, no lo puede poner en palabras. Entonces, no es fácil salir de una situación de violencia por todo el contexto que se vive, justamente de aislamiento. Entonces yo lo que pido es un poco de conciencia del otro lado, que no juzguemos a la persona que está pasando por esto por decir qué tonta, cómo no sale de esto, si en realidad es cuestión de que lo deje nada más y ya está, se soluciona todo, sino que lleva todo un contexto, y una cuestión también económica muchas veces, y como te decía recién, también de vinculación. Se rompieron los vínculos. Pero hay una cierta ignorancia sobre todos estos temas, por eso es que nosotros con el doctor queríamos que se desarrollen este tipo de conversaciones como para que esté sobre el tapete todos estos pensamientos que muchos no los tienen, no saben dónde empieza la violencia, qué es violencia, ni nada por el estilo, o no sabían, por ejemplo, de que hay hombres que también sufren, que aunque nosotros por ahí lo tomamos a broma y demás, sí, ¿por qué no? O sea, todos somos seres humanos, somos seres imperfectos, tampoco vamos a pretender una sociedad perfecta, pero sí, por supuesto, saber las cosas, por qué son, de dónde nacen. Entonces, eso, la ignorancia que nosotros tenemos, mucho de ello, yo también me incluyo, mucho de nosotros por ahí hablamos cosas que no son, y esto ayuda a que tengamos un poco más en claro todo el tema en general. Son diferentes visiones, usted lo ve de este enfoque, yo lo veo de acá, el señor Carlos de acá, el doctor de allá. Entre todos vamos a crear una imagen de 3D, como se dice, como dicen los chicos, como para tener una realidad concreta así. Fabio, antes que nada, Carlos, un minutito. Un concepto muy cortito, Gustavo. Y tenemos que ir a las vías de contacto. Porque si no se me va. Porque es muy interesante esto. Me acabo de acordar un poco la filosofía oriental, aquella cuestión del yin y el yang. Lo femenino, la fuerza, no la mujer y el hombre, sino la fuerza femenina, la energía femenina y la energía masculina. En una eterna noria va pasando y se alterna lo femenino y lo masculino como una fuerza realmente creadora, motivadora. Alguien dijo que la especie que no encuentra su destino está destinada a desaparecer. Yo creo que por ahí vamos nosotros. Le hemos quitado el poder a lo femenino en esta sociedad. Vivimos en una sociedad macho, hecha para macho. La mujer que se inserta en el negocio tiene que formar como macho. Lo femenino no calza, y no estoy hablando de los maquillajes, lo femenino, aquella energía extraordinaria que es la creadora junto con la masculina. Hemos roto ese yin y el yang de la sociedad. Entonces, al romper esta doble energía que tiene que estar presente en todo, hemos dado privilegio solamente a una, que es la energía masculina, como la valiosa, como la importante. Es verdad, eso sí, Carlos. Y ahí al respecto tengo un concepto que ya lo voy a compartir. De otra manera también, es verdad. Pero quisiera que Eli nos lea nuestras vías de contacto, por favor, con la plaquita. Así la gente puede seguir comunicándose. Por favor, Elizabeth. Sí, les cuento que nos ha llegado un mensajito al 0387-154-63-6803. Comunicate, así como lo hizo Laura. Buenas noches, los felicito por el excelente programa que tienen, por la calidad de invitados y por los temas tan interesantes que analizan y, por supuesto, al excelente canal en donde trabajan. También te puedes comunicar al 428-5652 o déjanos tu comentario o tu mensaje en el Facebook, Detrás del Velo. Bien, perfecto. Bueno, la charla está para más. Podríamos estar sentados acá, no sé, ya en vez de soda poner un vinito o algo para seguir charlando.
sobre el tema da para mucho, pero bueno, lógicamente recién hablábamos de los tiempos y demás. Pero no nos queremos ir sin antes cada uno de ustedes, por favor, y aprovecharlo, porque sabemos que saben muchísimo y tienen muchísima experiencia, de que pudieran dar una conclusión sobre este tema, de cualquiera de estos temas que hemos tocado. Una conclusión, o qué les quedó como para compartir con todos los que nos están escuchando. Podríamos empezar con la licenciada. Con la licenciada, por supuesto que sí, que es la dama. Bueno, como estábamos hablando del tema de responsabilidad y el tema de educación, ¿no? Yo traía a colación un libro de Duchaski que se llama La escuela como frontera, ¿no? Y tener que replantearnos si realmente la escuela que tenemos, las instituciones que estamos sosteniendo, son una frontera impenetrable o una frontera que realmente va a permitir al chico trascender. Entonces, creo que en realidad, desde el punto de vista educativo, deberíamos comenzar a replantearnos esto y de comenzar a bajar las fronteras y tratar de hacer un lugar donde realmente pueda fluir la educación y en esa educación poder hablar de todos estos temas que nos vinculan con respecto, por ejemplo, a la violencia, poder dialogar sobre la violencia, poder que nuestros alumnos y nuestros chicos puedan entender y comprender mejor para que el día de mañana no tengan que ejercerla en algún punto. Gracias, licenciada. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. A ver, Carlos o el doctor, tiren la moneda. Yo me dejaba para el último, el doctor, que se quede con la última Bueno, palabra. yo voy a hacer cortito. Quédese con la última palabra, Matías. Yo felicitar el trabajo que está haciendo acá la licenciada. Acá se suman varios factores: belleza, juventud, fuerza, claridad de pensamiento, la idea rectora que los está llevando a trabajar con esto. Verdaderamente te felicito. Muchas gracias. Yo creo que hay que convocar a toda la mujer para que despierte también, para que se dé cuenta del importante lugar que tiene dentro de la sociedad y que de alguna forma esta sociedad es por y para la mujer. Es por y para la mujer, porque la mujer es la generadora de cosas. Y de alguna manera la mujer es la que va a traer una sociedad de paz. Ese es a mi humilde interés, entender. Y finalmente creo, como para la conclusión de este panel, es que todavía la esperanza está viva, ¿no? La esperanza de creer que podemos salir de esto, de esta revolución, y que no nos digan, no nos hagan entrar en el juego de la izquierda y la derecha. Somos revolucionarios, pero no somos ni derecha ni izquierda. Somos revolucionarios de otra manera, ni tampoco somos terroristas, porque lo que no está a favor del Estado de Obama es terrorista y lo que no está a favor de la derecha es de izquierda, y no necesariamente es así. Uno tiene ideas radicales en muchas cosas y podemos convivir en un mundo donde las ideas se puedan consensuar y llegar a puntos de acuerdo. Entonces simplemente creo que los partidos políticos no tendrían que ser más de lo mismo, sino que tendrían que ser ámbitos donde se recree permanentemente las ideas. Como dijo alguien, Perón ha muerto, muchacho, y el mundo de Perón ya no es el mundo de hoy. Balbín ha muerto y el mundo de Balbín ya no es el mundo de hoy. Y no se trata de ayornar, se trata de crear cosas nuevas. Ahí está la cuestión. Gracias, Carlos. Doctor Sanz Navamuel, por favor, y gracias, Carlos, por venir y por estar. Doctor. Creo que los conceptos vertidos en relación a el eje que nos puede aportar una solución a la violencia, sin duda es la paz. A nosotros, los abogados, junto con los políticos, nos ven como grandes operadores de conflictos, pero no como grandes aportantes de la paz. Un ejemplo de ello era Belgrano. Era un abogado, pero que no ejerció como tal, pero sí en cada batalla que él iba avanzando y demás, siempre sellaba un pacto con la comunidad con la que iba siendo objeto de la guerra. Y ahí hay un germen muy particular, de decir cómo las personas que estamos en el conflicto somos las que podemos aportar a la paz. Y es precisamente porque tenemos conciencia de cuánto cuesta la guerra y qué perdemos en la guerra. Entonces, la solución más importante que desde nuestra labor diaria nos toca es no llevar una cuestión a tribunales que es
más conflicto o llevarla a la guerra, sino cómo hacemos para pacificar. Y para yo poder pacificar al otro, a ver, primero me tengo que pacificar yo. Entonces ahí estamos en un tema muy diferente, porque, a ver, formar un abogado de paz es todo un desafío, porque no prepararlo para la confrontación. Imaginemos a un político preparado para la paz. O sea, hoy vivimos un permanente conflicto, y ese velo que tiene el título del programa avanza precisamente con políticos que nos hacen creer que existe una confrontación, y terminada la contienda está todo arreglado, con lo cual no están verdaderamente trabajando por la paz. La construcción de la paz sin duda pasa primero interiormente, y a partir de ahí la podemos dar, y creo que desde ahí está el desafío diario, ¿no? Gracias, doctor. Muchísimas gracias, realmente. La verdad Gracias que a ustedes. el tiempo es muy complicado en televisión, volvemos a decir que estamos en vivo, y la verdad que nos quedaría, y de hecho nos vamos a quedar charlando unos minutos más. Fabio, hay un regalito para los Por invitados. supuesto que sí, agradecemos infinitamente el hecho que hayan podido estar aquí con nosotros, poder haber charlado abiertamente, realmente eso valoramos muchísimo, que ustedes puedan decirnos las cosas tal y como son y cómo las piensan, porque eso va a ayudar a mucho. Recién hablábamos del tema cultural, y de que lógicamente queremos que la gente pueda aprender desde la docencia. Casi todos son docentes, algunos que saben muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que esto llegue a todos los lugares, los rincones de la provincia de Salta, para que todos tengamos la misma posibilidad de poder escuchar este tipo de charlas, ¿sí? Por supuesto que el regalo viene de parte de quién. Bueno, el regalo viene de Edén Chocolates, y le agradecemos mucho a Edén Chocolates, Natalia Nieva, Elizabeth, que por favor. Nos ha permitido este obsequio. Así que a Edén Chocolates, muchas gracias. Por ahí está la empresaria chocolatera, un día la vamos a mostrar en cámara, la vamos a traer para que nos pueda contar también un poco. Y creo que hay un regalo en particular para el programa, si el director lo puede ponchar, Eli, el regalito grande. A ver si se ve, por favor. A ver, Eli. Tal cual, Edén Chocolatería les tiene una sorpresa para nuestros conductores. Voy a pasar a mostrarles. A ver, muy bien, Quiero que la cámara lo enfoque, por favor. Éxito detrás del velo. Bueno. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora, yo no sé si lo van a conservar o No, eso no va a tener eso no se pero presiona. está No va a súper tener. rico. Yo estoy acá y no saben el eso aroma va- que tiene este chocolate. Bueno, gracias, Eli. Gracias, Edem. Muchísimas gracias, realmente una gran sorpresa que hemos Seguro que recibido. sí. Agradecer a nuestros invitados, Fabio. Desde ya les agradecemos muchísimo. Por supuesto que nosotros lo vamos a seguir pidiendo que se acerquen hacia el programa, lo vamos a seguir invitando porque han quedado muchas cosas. Sabemos que podemos sacarles más jugo todavía, no han dado nada todavía. Tienen, pero mucho más. Empezó payando y Dile diciendo un montón. diligente al burro y lo verás trabajar. Está bien, es una condición cultural. Muy Así bien. que muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y desde ya los invito a que puedan escuchar la conclusión final que da siempre el programa. Y esto está a cargo, por supuesto, de nuestro querido amigo, el doctor Gustavo Ezequiel Gutiérrez. Gustavo, por favor, la conclusión final. Bueno, en realidad solamente agradecerles y hacerla muy corta. Yo tenía algo un poquito más largo preparado, el tiempo se nos fue. Decir que responsabilidad, que es un tema que ha rondado, es un concepto que ha rondado todo el programa. Hemos podido correr ciertas cuestiones del velo en torno a la responsabilidad. La responsabilidad viene de esponsio, re-esponsio. La esponsio es la promesa que en su momento se hace. Y re es justamente la vuelta a esa promesa. Entonces, debemos estar muy atentos los ciudadanos, todos nosotros que hacemos promesas a diario, pequeñas, grandes, medianas, desde las promesas cívicas hasta las promesas más grandes, las promesas de amor, las promesas laborales, todos prometemos y comprometemos nuestro ser a lo largo del día y durante toda nuestra vida. Podemos decir que somos el conjunto de nuestras promesas. Y en ese conjunto de nuestras promesas, en algún momento esas promesas nos interpelan.
y tenemos que responder a la promesa, es decir, hacer presente nuevamente esa promesa que en algún momento del pasado, próximo o lejano, se hizo. Y les cuento una pequeña anécdota para terminar. Dicen que en una gran carpintería dedicada también a la construcción de casas, una empresa grande, trabajaba un carpintero, un orfebre, un artesano, que podía construir casas de madera. Decide un buen día dejar de trabajar porque ya había cumplido un ciclo vital en esa empresa y además era un hombre ya entrado en años, cerca de la jubilación. El jefe sentía que iba a perder un gran trabajador, un gran empleado, y lo llama, lo convoca y le dice: quiero que me hagas un último favor, que me construyas una última casa de madera. Entonces este hombre lo mira un poco hastiado, pero con la idea de que iba a cumplir esa promesa de que iba a construir una casa de madera, la última casa de madera. Le iba a hacer ese favor a su patrón. Comienza la construcción de esta última casa de madera, por la que no le iban a pagar, pero que él se había comprometido a hacer. Y sorprendentemente ya no pone en esa casa la misma diligencia que había puesto mucho tiempo atrás y durante toda su relación de trabajo en la construcción de las casas de madera, que lo había llevado a ser uno de los mejores empleados de esa empresa. El jefe lo mira, va mirando cómo desarrolla la construcción y se da cuenta que no pone la misma diligencia, que no pone la misma pericia, y prácticamente lo hace casi de favor, como se dice, de favor. Cuando finaliza su casa, el hombre dice: finalicé la casa que había hecho el favor de construir. El jefe va a verla, ve la casa, ve las deficiencias de la casa, lo mira y tristemente le dice: lamento que no hayas podido cumplir tu promesa del modo que lo hacías siempre, porque esta casa era un regalo mío hacia vos. Este era mi último presente, esta es tu casa. Entonces, estemos atentos a la interpelación de las promesas del pasado, porque esas promesas son las que nos construyen a diario. Y un día, si no respondemos a ellas, nos pueden llegar a tender una pequeña trampa que en definitiva nos tendemos a nosotros mismos. Detrás del velo, los lunes a las 22 horas, los esperamos. Muchas gracias.